Juez, verte ahí sentado sonriendo, riendo y moviendo la cabeza como si esto no fuera para tanto. Estoy muy tentado de decir, no voy a aceptar este acuerdo de sentencia. Iremos a juicio. Hoy tenemos una historia que te dejará sin palabras. En esta audiencia nos adentramos en el drama judicial que rodea la sentencia de Danta Wright, un hombre acusado de la muerte a tiros de un estudiante de secundaria de Ann Arbor. Pero lo que hace que este caso sea realmente increíble es la sonrisa que adornaba el rostro de Wright al recibir su sentencia. Acompáñenos a descubrir los detalles de este impactante suceso, desde el tenso ambiente de la sala del tribunal hasta las severas palabras del juez que borraron la sonrisa de la cara de Wright. Parte de estas palabras incluyen algo ominoso que podría haber profetizado el destino final de Danta Wright. Y si te condenan por asesinato, irás a la cárcel el resto de tu vida. Eso significa que morirás allí. Fue acusado de asesinato en segundo grado, robo a mano armada, conspiración para cometer un robo a mano armada y posesión de un arma de fuego. Danta Wright cargos robo a mano armada, conspiración para cometer robo a mano armada, delito de posesión de arma de fuego, homicidio en segundo grado. En la tranquila ciudad de Ann Arbor, Michigan, un crimen conmocionó a toda la comunidad. Todo comenzó con la trágica muerte a tiros de un prometedor estudiante de secundaria cuya vida se truncó en un acto de violencia sin sentido. La familia y los amigos de la víctima quedaron desolados, buscando respuestas y justicia. A medida que se desarrollaba la investigación, las autoridades identificaron rápidamente a Danta Wright como sospechoso clave en el caso. Wright, un hombre con un pasado problemático, se encontró en el centro de una tormenta de acusaciones. Las pruebas en su contra se acumulaban y el peso del delito del que se le acusaba flotaba en el aire. Pasaron meses mientras se desarrollaba el proceso judicial. Los cómplices de Wright, Ellison y Gracie, ya se habían declarado culpables de su participación en el crimen. Ellison, que se había declarado culpable de los cargos de robo a mano armada, conspiración para cometer robo a mano armada y asesinato en segundo grado, lo había hecho en junio de ese año. Gracie, que entonces tenía solo 17 años, se había declarado culpable en diciembre del año anterior de los cargos de asesinato en segundo grado, robo a mano armada y conspiración para cometer un robo a mano armada. Durante todo el juicio, la sala se llenó de tensión y emoción. La familia de la víctima, que buscaba justicia para su ser querido, estaba sentada en primera fila, con los ojos llenos de dolor y rabia. La comunidad se unió en torno a ellos, exigiendo que el agresor respondiera de sus actos. La fiscalía, decidida a hacer justicia a la víctima, presentó un caso convincente contra Wright. Presentó una vívida descripción de los acontecimientos que condujeron al tiroteo, destacando la premeditación y la crueldad del crimen. La voz del fiscal resonaba con convicción cuando argumentó a favor de la pena máxima, instando al juez a considerar el impacto de las acciones de Wright en la familia de la víctima y en la comunidad. La defensa, por su parte, trató de humanizar a Danta Wright. Presentaron una versión diferente de la historia, haciendo hincapié en su problemático pasado y en las difíciles circunstancias que habían moldeado su vida. El abogado defensor pidió clemencia, argumentando que Wright tenía potencial para rehabilitarse y que debía dársele la oportunidad de dar un giro a su vida. A medida que se desarrollaban los argumentos de ambas partes, la tensión en la sala alcanzaba su punto álgido. Los espectadores se inclinaban hacia adelante en sus asientos, cautivados por el drama que se desarrollaba ante ellos. El juez, conocido por su imparcialidad, escuchaba atentamente, sopesando los argumentos que se le presentaban. Cuando Wright tuvo la oportunidad de dirigirse él mismo al tribunal, dijo que simplemente quería que se llegara a un acuerdo sobre su declaración y su condena y que pronto estaría en casa. También dijo que amaba a su familia y R.I.P. Keon, aparentemente refiriéndose a la muerte a tiros de Keon Washington en 2014, presuntamente relacionada con pandillas. Danta, solo quiero decirles a todos, voy a estar en casa pronto. Rip Keon, amo a mi familia. La cara de Wright cayó por primera vez cuando el asistente del fiscal del condado de Washtenaw, John Vela, pidió tiempo para consultar a la familia Klee sobre si les gustaría que Swartz rechazara el acuerdo y enviara el caso a juicio. Finalmente, Vela dijo tras una pausa de casi una hora que la familia quería que Swartz condenara a Wright mediante el acuerdo para poder seguir adelante e intentar perdonar a Wright. David Goldstein, abogado de Wright, dijo a Swartz que su cliente quería que le pidiera perdón en su nombre y atribuyó las sonrisas al miedo, a su edad y a problemas de comportamiento. En medio de los argumentos legales, hubo momentos de cruda emoción. La familia de la víctima, incapaz de contener por más tiempo su dolor, se levantó y se dirigió directamente al tribunal. Entre lágrimas y voces temblorosas, compartieron sus recuerdos del ser querido perdido.
los sueños que nunca se harían realidad y el vacío que nunca podría llenarse. Sus palabras resonaron en la sala, dejando a todos los presentes con un profundo sentimiento de pérdida. Karen Klee. ¿Por qué sintió que tenía derecho a lo que quería? ¿Por qué pensaste que su muerte era una respuesta aceptable a tus celos? ¿O el deseo de lo que él tenía? Drogas, ropa, dinero, joyas, teléfonos, zapatos. Lo que sea que sentías que necesitabas más que su vida. Tus deseos nunca serán mejores que su vida. Tus deseos nunca superarán la muerte de mi hijo. El juez, visiblemente conmovido por las sentidas súplicas de la familia, se tomó un momento para serenarse antes de pronunciar su veredicto final. Reconoció el dolor y el sufrimiento de la familia de la víctima y expresó su más sentido pésame. A continuación, el juez volvió a centrar su atención en Danta Wright, con una voz llena de una mezcla de severidad y compasión. Y llegó el momento de la sentencia de Danta Wright. La sala estaba abarrotada, con periodistas, espectadores y curiosos deseosos de presenciar el último capítulo de esta desgarradora historia. Wright, conocido por su actitud desafiante, entró en la sala con una sonrisa en la cara, aparentemente imperturbable ante la gravedad de la situación. Cuando el juez tomó asiento, la sala enmudeció. Todos los ojos estaban puestos en él, esperando el momento en que se hiciera justicia. El juez, conocido por su forma de entender la ley, no perdió el tiempo y respondió a la sonrisa de Wright. Le advirtió severamente de que ese comportamiento no se toleraría en su sala, subrayando la gravedad de los cargos que se le imputaban. El juez procedió entonces a relatar los detalles del crimen, pintando un vívido cuadro del dolor y el sufrimiento causados por las acciones de Wright. La familia de la víctima escuchó atentamente, con el corazón roto una vez más al reabrirse las heridas de su pérdida. A cada palabra que pasaba, la voz del juez se volvía más severa. Habló del impacto del crimen en la comunidad, de la pérdida de una vida joven y brillante y de los sueños rotos de una familia. El peso de las palabras del juez flotaba en el aire, como si las paredes de la sala estuvieran conteniendo la respiración. Juez, viéndole sonreír, reír y sacudir la cabeza como si esto no fuera gran cosa. Estoy muy tentado a decir, no voy a aceptar este acuerdo de sentencia. Iremos a juicio, y si te condenan por asesinato, irás a la cárcel el resto de tu vida. Eso significa que morirás, Ali. Y entonces, en un giro impactante, el juez dictó la sentencia que cambiaría para siempre la vida de Danta Wright. Le dijo que pasaría buena parte de su vida en la cárcel, concretamente entre 25 y 52 años de prisión. La severidad de la sentencia se hizo evidente en el rostro de Wright cuando su sonrisa se desvaneció, sustituida por una expresión de incredulidad. Danta Wright, sentencias, de 25 a 52 años de prisión. La sala se llenó de jadeos y murmullos cuando la sentencia se hizo realidad. La familia de la víctima, aunque todavía afligida, encontró consuelo sabiendo que se había hecho justicia. La comunidad también respiró aliviada al saber que se había apartado de su entorno a un individuo peligroso. Mientras las palabras del juez resonaban en la sala, la familia de la víctima estaba sentada en primera fila, con los ojos fijos en Danta Wright. Su dolor y su rabia eran palpables, sus corazones aún estaban en carne viva por la pérdida de su amado. Las lágrimas corrían por sus rostros mientras escuchaban al juez relatar el dolor y el sufrimiento causados por las acciones de Wright. La noticia de la sentencia de Danta Wright corrió como la pólvora por toda la comunidad de Ann Arbor. Personas de todas las clases sociales se unieron en su alivio porque se había hecho justicia. La comunidad, aún conmocionada por el crimen, encontró consuelo al saber que un individuo peligroso estaría entre rejas el resto de su vida. Para la familia de la víctima, la sentencia supuso un cierre, aunque matizado por el dolor de su pérdida. Habían soportado meses de angustia, esperando el día en que el asesino de su ser querido rindiera cuentas. Aunque el vacío dejado por la ausencia de su ser querido nunca podrá llenarse, la sentencia les proporcionó una medida de justicia y una pequeña sensación de paz. El impacto de la sentencia se extendió más allá de la comunidad inmediata. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, poniendo de relieve el caso y su desenlace. La escandalosa sonrisa de Danta Wright durante la sentencia cautivó a audiencias de todo el país, suscitando debates sobre la naturaleza de la justicia y las consecuencias de los actos. La comunidad jurídica también se hizo eco del caso, y los expertos opinaron sobre la decisión del juez y la importancia de la sentencia. El juez, conocido por su firmeza a la hora de impartir justicia, se convirtió en un símbolo del poder de la ley y de la importancia de responsabilizar a los individuos de sus actos. Con el paso del tiempo, el recuerdo del crimen empezó a desvanecerse, sustituido por un renovado sentimiento de esperanza y unidad.
La comunidad se unió para centrarse en reconstruir y seguir adelante, decidida a crear un futuro mejor para sí misma y para las generaciones venideras. El impacto de la sentencia de Danta Wright quedará grabado para siempre en la memoria colectiva de la comunidad. Sirve como recordatorio de que la justicia puede prevalecer, incluso ante una tragedia inimaginable. La historia de la sonrisa de Wright y la severa sentencia del juez seguirán compartiéndose, como testimonio del poder del sistema judicial y de la resistencia de una comunidad. En un trágico giro de los acontecimientos, Jacob Matthew Morgan, de 17 años, se encuentra en el centro de un horrible crimen que ha destrozado la vida de toda una familia. Jacob cometió el incalificable acto de provocar un incendio que se cobró la vida de su hermanastro de 14 meses, Joshua Hill. Fue acusado de homicidio involuntario, abandono ilegal de un niño e incendio provocado en tercer grado. Jacob Matthew Morgan, cargos: homicidio involuntario, incendio provocado en tercer grado, abandono ilegal de un niño. Era un día aparentemente normal en el tranquilo barrio suburbano de Oakwood. Pero nadie sabía que ese día marcaría el comienzo de una tragedia devastadora. Jacob Matthew Morgan, de 17 años, un adolescente problemático con un historial de problemas de conducta, estaba a punto de poner en marcha una cadena de acontecimientos que cambiaría para siempre la vida de los implicados. Jacob, estudiante de secundaria conocido por su carácter introvertido, vivía con su madre, su padrastro y su hermanastro de 14 meses, Joshua Hill. La familia había estado luchando para hacer frente al autismo de Jacob, que a menudo le dificultaba comunicarse y conectar con los demás. Pero aquel fatídico día, algo se rompió dentro de Jacob. Abrumado por una mezcla de emociones y sintiéndose aislado de su familia, la ira y la frustración de Jacob llegaron a un punto de ebullición. En un momento de desesperación, tomó una decisión que tendría consecuencias catastróficas. Jacob, alimentado por sus emociones, se coló en el garaje y cogió un bidón de gasolina. Con el corazón encogido y la mente nublada por la oscuridad, se dirigió de nuevo a la casa, sin ser consciente del camino irreversible que estaba a punto de emprender. En un escalofriante acto de premeditación, Jacob comenzó a rociar varias zonas de la casa con el líquido altamente inflamable. El aire estaba cargado de tensión mientras planeaba meticulosamente la destrucción que estaba a punto de desencadenarse. Con mano temblorosa, Jacob encendió una cerilla y vio cómo las llamas envolvían la casa de su familia. El crepitante fuego creció rápidamente, consumiendo todo a su paso. El pánico y el caos se apoderaron del ambiente, y la peor pesadilla de la familia se convirtió en una horrible realidad. La madre y el padrastro de Jacob, despertados por el crepitar de las llamas, buscaron frenéticamente a sus hijos. En medio del caos, consiguieron escapar de la casa en llamas, pero su hijo menor, Joshua, estaba atrapado dentro. El sonido de las sirenas atravesó la noche mientras los bomberos corrían hacia el lugar. Sus valientes esfuerzos por rescatar a Joshua se toparon con las llamas y el humo. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron llegar a tiempo. Mientras las llamas consumían la casa, Jacob se mantuvo a una distancia prudencial, observando la devastación que había causado. El peso de sus actos empezó a calar hondo, y las lágrimas corrieron por su rostro al darse cuenta de las consecuencias irreversibles de sus decisiones. Las autoridades no tardaron en llegar y detener a Jacob. El antes tranquilo y modesto adolescente era ahora un delincuente que se enfrentaba a todo el peso de la ley por su atroz acto. La comunidad quedó conmocionada e incrédula cuando la noticia del incendio y de la trágica muerte de Joshua corrió como la pólvora. Cuando el humo se disipó y las llamas se extinguieron, la comunidad tuvo que enfrentarse a las consecuencias del devastador incendio que se cobró la vida de Joshua Hill, de 14 meses. Se inició la investigación del trágico incidente, y la atención se centró en Jacob Matthew Morgan, el joven de 17 años que se había declarado culpable de provocar el incendio. Jacob fue detenido y trasladado a la comisaría local, donde fue interrogado por los detectives. El peso de sus actos flotaba en el aire mientras los investigadores trataban de descubrir la verdad sobre el incendio que había destrozado a una familia. Pieza a pieza, el rompecabezas empezó a encallar. Expertos forenses examinaron meticulosamente los restos carbonizados de la casa, en busca de cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre los acontecimientos que condujeron al incendio. Se recogieron testimonios de testigos y la cronología de los hechos empezó a tomar forma. Según los investigadores, Morgan dio varias versiones sobre el origen del incendio. Primero dijo que había tirado accidentalmente una almohada cerca de un calefactor, pero después dijo que había prendido fuego a una almohada y la había lanzado al aire, según las autoridades. Los expertos en incendios dijeron que las pruebas sugerían que se iniciaron dos fuegos, uno en el salón y otro en una manta en el dormitorio principal, donde Joshua dormía.
Los fiscales también argumentaron que Morgan dijo a la policía que le fascinaba el fuego y que había provocado uno en la casa 2 semanas antes. Juez. Inmediatamente comenzó otro incendio en la sala de estar. Y luego, usted afirma que es un accidente, que se salió de control. Eso es imprudencia extrema, y eso es intención, y eso es malicia. Los procedimientos legales que siguieron fueron nada menos que intensos. Jacob, acusado de incendio provocado y homicidio involuntario, estaba ante el juez y el jurado, y su destino pendía de un hilo. La sala se llenó de tensión mientras la acusación presentaba sus argumentos. A lo largo del juicio se escucharon emotivos testimonios de los familiares, cada uno de ellos luchando contra su dolor y confusión. La madre de Jacob, dividida entre el amor que sentía por sus 2 hijos, se esforzaba por comprender cómo había podido ocurrir una tragedia semejante en su propia casa, pero mostró su apoyo a Jacob y afirmó que era inocente. La familia del adolescente, de Rock Hill, Carolina del Sur, ha apoyado a su hijo mayor desde su detención, y su madre, Julie Hill Dover, manifestó su inocencia ante el tribunal el martes. Siempre hemos creído en su inocencia. Porque conocemos a nuestro hijo, sabemos que las pruebas en su contra son horribles, pero en el fondo de mi corazón sé que mi hijo mayor, es inocente, declaró. Tras semanas de deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto. Juez, sabiendo que ese niño estaba ahí, que iba a morir, y no llamar al 911, no salvar a ese niño cuando podría haberlo hecho. Y haber iniciado el fuego, en primer lugar, usted tiene que asumir la responsabilidad, Jacob Matthew. Morgan fue declarado culpable de incendio provocado y homicidio involuntario. Cuando el juez determinó que existía causa probable para creer que Jacob había cometido los delitos, estalló en una amplia gama de emociones. Lloró, rezó y suplicó con absoluto terror en los ojos. El juez, con el corazón encogido, pronunció la sentencia. Jacob pasaría los próximos 15 años entre rejas, pagando las consecuencias irreversibles de sus actos. La sala del tribunal se vació, dejando atrás una familia destrozada y una comunidad marcada para siempre por los trágicos acontecimientos que se desarrollaron. Jacob Matthew Morgan. Sentencias: 15 años de prisión. Kemp. Dios, 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 Dios. Tomen asiento y bienvenidos a la Corte del Condado de Volusia en Florida, pero aparentemente es nuestro acusado quien ya está sentado. Este es Damon Kemp, de 19 años, gritando extrañamente y siendo llevado a la corte en una silla de ruedas. Esta es la comparecencia de Damon Kemp, cuyas acciones cambiaron para siempre la vida de 2 jóvenes. En un horrible giro de los acontecimientos, Damon Kemp mató brutalmente a Trey Ingraham y Jordan Padden, dejando a una comunidad en estado de shock e incredulidad. Acompáñenos a descubrir los detalles judiciales de este trágico crimen que tuvo lugar en un apartamento de Daytona Beach. Fue acusado de 2 cargos de asesinato no premeditado en segundo grado. También está acusado de robo con asalto en un incidente separado en el mismo complejo de apartamentos. Damon Kemp, cargos: asesinato en segundo grado, robo con agresión, en el interior del apartamento 434 en el Jade Park Apartment Homes, en Daytona Beach. Un evento horrible y trágico se desarrolló. Damon Kemp, antiguo estudiante de la Universidad Bethune-Cookman, se armó con un arma de fuego y disparó sin piedad contra Trey Ingraham y Jordan Padden, ambos de 19 años. Ingraham fue alcanzado por 4 balas, mientras que Padden soportó 6. Los jóvenes lucharon desesperadamente por escapar de la embestida, pero sus esfuerzos fueron en vano. Sus cuerpos sin vida fueron descubiertos cerca de la entrada del apartamento, una escena inquietante que conmocionó a toda la comunidad. Los detalles de este doble asesinato son escalofriantes y desgarradores. Las vidas de Trey Ingraham y Jordan Padden se truncaron trágicamente aquel fatídico día de diciembre de 2018. El impacto de su pérdida es inconmensurable, dejando a sus familias y amigos devastados. A medida que profundizamos en este espeluznante crimen, debemos recordar a las víctimas y el profundo impacto que sus muertes han tenido en sus seres queridos. La policía de Daytona Beach respondió a un robo en el complejo de apartamentos temprano en la mañana del 7 de diciembre de 2018 y arrestó a Kemp. Ese incidente ocurrió en un apartamento diferente, donde Kemp, armado con una pistola, amenazó con matar al residente, que logró empujarlo y cerrar la puerta. Según un testimonio oficial, Kemp siguió caminando hacia un policía a pesar de que el agente tenía su arma desenfundada y le ordenó que se detuviera. Los agentes declararon que Kemp estaba gritando sobre África, diciendo que él era negro y el agente blanco, y diciendo algo sobre Atlanta. Los agentes de policía dijeron que Kemp estaba empapado
y que encontraron una Glock del calibre 40 cerca de un estanque. La fiscal adjunta Sarah Thomas, que llevó el caso junto con el fiscal adjunto Boone Faulkner, dijo en su alegato final que Kemp disparó a Ingraham y Padden por la espalda dentro de su apartamento cuando intentaban huir. Después, Kemp salió del apartamento y saltó al estanque para lavarse la sangre del cuerpo. La fiscalía también mencionó que la huella de la palma de la mano de Kemp también se encontró en una funda para la Glock del calibre 40, que fue el arma homicida. Dijo que un analista comparó los casquillos encontrados en el apartamento con la Glock, que se encontró junto al estanque. La Glock pertenecía a Ingraham. El detective de la policía de Daytona Beach, Dave Dinardi, declaró que Ingraham había cambiado un cachorro por la pistola. Ingraham había ido a su casa, en el condado de Palm Beach, a traer unos cachorros para venderlos. El abogado defensor de Kemp, Richard Zaleski Jr., dijo en su alegato final que los fiscales no habían podido demostrar que Kemp fuera el tirador. Dijo que los fiscales no podían decir cuando Kemp dejó la huella de su palma en la funda, y Kemp había vivido previamente en el apartamento antes de que Ingraham le dijera meses antes que se mudara. Una de las hermanas de Ingraham había testificado que él poseía una 9 milímetros y esa pistola nunca fue encontrada, dijo Zaleski. Pero Zaleski dijo que si los jurados encontraban que él era el tirador, entonces había muchas pruebas de que Kemp estaba legalmente loco en el momento del doble asesinato. Zaleski señaló el comportamiento errático de Kemp esa noche. Zaleski dijo que en ese momento Kemp había estado viviendo con un hombre llamado Quincy Stith, quien dijo que Kemp había estado actuando extraño, hablando sobre el Día Nacional del Suelo y que la radio lo estaba escuchando. Dijo que el comportamiento extraño continuó durante la noche. Dijo que Stith testificó que Kemp lo había estrangulado 2 veces mientras los conducía por la ciudad. Thomas, el fiscal, dijo que aunque Kemp estaba actuando de forma extraña y un experto del Estado testificó que podría haber tenido algún problema mental, su comportamiento no alcanzó el nivel de locura legal. Dijo que el Estado no tenía un motivo para el asesinato, pero que no lo necesitaba. Thomas dijo que el estado mental de Kemp, esa noche, podría haber sido el resultado de haber fumado marihuana 3 veces ese día. Al entrar hoy en el juzgado, Kemp decidió exhibir sus dotes teatrales y gritó maníacamente, «Dios», varias veces. Kemp, «Dios, Dios, Dios, Dios». Sin embargo, se calló una vez que el juez empezó a hablar de lo que le depara su posible futuro. «Juez, he designado al defensor público para que te represente, así que tienes un abogado esta mañana y después de haber hecho todo eso, he determinado las condiciones de su liberación. Si puedes ser liberado. Ya escuchaste todas esas instrucciones en la cinta esta mañana. Después de un examen exhaustivo de las pruebas, un jurado compuesto por 6 hombres llegó a un veredicto unánime en el juicio de Damon Kemp. El jurado declaró a Kemp culpable de 2 cargos de asesinato en segundo grado con un arma de fuego, así como de robo a mano armada de una vivienda ocupada con asalto o agresión. La sala se quedó en silencio cuando se anunció el veredicto, y Kemp no mostró ninguna reacción visible. La juez de circuito, Leah Case, determinará la sentencia de Kemp basándose en las directrices proporcionadas. El rango potencial de su sentencia es de 26 años a cadena perpetua. Cada cargo de asesinato en segundo grado conlleva una sentencia mínima de 25 años entre reyes. Las familias de Trey Ingraham y Jordan Padden expresaron su dolor y pérdida, instando al juez a imponer el castigo más severo posible. Damon Kemp, sentencias de 26 años a cadena perpetua. El juicio y el posterior veredicto de culpabilidad han supuesto un cierto alivio para las familias afectadas por este atroz crimen. Sin embargo, el dolor y la pérdida que han sufrido nunca se disiparán del todo. Mientras reflexionamos sobre el juicio y el veredicto, recordemos las vidas cegadas y el impacto duradero que esta tragedia ha tenido en la comunidad. No se puede exagerar el impacto devastador de este crimen sin sentido. Nerissa Young, la madre de Trey Ingraham, se dirigió al tribunal entre lágrimas, compartiendo la profunda pérdida que siente por su hijo. Describió a Trey como un joven dulce y generoso, haciendo hincapié en el vacío dejado en su vida por su muerte prematura. Nerissa Carter, los papás y las mamás tienen que abrazar a sus hijos, porque puede que recibas una llamada como la que recibimos nosotros y ya no tendrás la oportunidad de oír su voz. Lakin Goldwire, hermana mayor de Ingraham, habló de las increíbles cualidades de su hermano y condenó a Damon Kemp por su falta de remordimiento. Las sentidas declaraciones realizadas por los familiares de Trey Ingraham durante el juicio arrojan luz sobre el inmenso dolor y la pena que han experimentado. Sus palabras sirven como recordatorio del impacto duradero que esta tragedia ha tenido en sus vidas.
Al escuchar sus poderosas declaraciones, nos recuerdan la importancia de buscar justicia y apoyar a los afectados por una pérdida tan inimaginable. Si te ha gustado este video, echa un vistazo a nuestros otros videos impresionantes, sala de audiencias en el canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.